Y un poco lo que vamos a ver, la mucosa oral en general es algo que no es muy estudiado los pacientes con lupus. Muchos de ustedes participaron en este estudio, que es un estudio en realidad que fue bien pionero y que ya lo hemos presentado en varias partes, en el Congreso americano de Estados Unidos de dermatología latinoamericano. De hecho nos ganamos un premio y ahora va a ser publicada en la mejor revista de dermatología a nivel mundial, así que es un muy lindo trabajo y es un trabajo que es bastante sencillo y que muchos de ustedes participaron. Y lo que yo quiero que aprendamos hoy día, entre todos hoy día, que hay cosas en la boca que nos van a indicar que un paciente tiene más actividad en su lupus, es decir, que está peor, tanto en el lupus sistémico como en el lupus solo en la piel. Así que eso igual es importante. Si hablo muy rápido o algo, me pueden parar, no pueden interrumpirme en el problema. Entonces, lo primero, cuando uno ve lesiones en la piel, ustedes saben que ya lo hemos hablado otras veces, que el lupus se va a diferenciar en varias formas, ¿cierto? El lupus cutáneo crónico, el lupus subagudo, el lupus agudo, y dependiendo de qué tipo de presentación tengamos en la piel, es qué porcentaje de estos pacientes van a tener un lupus sistémico. Entonces, la primera pregunta es, ¿habrá algún hallazgo específico que nosotros veamos en la boca que diga, ojo, este paciente va a tener lupus sistémico, o este paciente se va a quedar solo en la piel? Y esas fueron las cosas que partimos y por qué decidimos hacer este estudio. Entonces el problema es que la piel es muy diferente a la boca, ¿cierto? Cuando uno ve una lesión de lupus en la piel, en general podemos ver descamación, ¿cierto? Porque la piel es más seca. Pero la mucosa oral, como hay saliva, la clínica va a ir cambiando, entonces no vamos a encontrar estas escamas que encontramos en la piel. Entonces eso a veces puede hacer que es bastante diferente y nos puede llevar a equivocación. Por otro lado, yo les he contado varias veces que las lesiones del lupus en la mucosa, tanto oral como nasal, en general no duelen. Entonces, si un doctor no te examina completo, no va a saber que tienes lesiones en la boca. Y tú no te vas a dar cuenta, a menos que ya lleves harto tiempo de lesiones y tengas otras lesiones que pudieran provocarte dolor. Entonces, lo que le dije, como hay mayor humedad, no va a haber escama. Y por otro lado, no tenemos pelo adentro de la boca. O sea, nadie tiene pelo, somos mitos, por si acaso. Así que, por lo tanto, cuando hay pelos, hay características en la piel que van a verse como alfombras, escamas, que no vamos a ver adentro, por lo tanto nos vaya a equivocar. Y por otro lado, la mucosa oral es una de las cosas en el cuerpo que se regenera más rápido, a diferencia de la piel. Por lo tanto, si yo te tomo una fotografía hoy día, que lo vimos nosotros con algunos pacientes, y lo seguimos al mes, esa mucosa es totalmente diferente. Y eso es lo importante, por eso nos va a dar características, nos puede indicar que hay mayor actividad o menor actividad de la enfermedad. Ahora, por otro lado, hay pacientes que van a tener solo lesiones adentro de la boca, o sea, que tienen un lupus sistémico, por ejemplo, y tienen solo lesiones en la boca, entonces van al dermatólogo, no tienen nada, están inactivos. Y eso lo vamos a ver que puede ser falso. Y como no les duele y no nos examinan a veces, podemos no darnos cuenta de eso. Y por otro lado, a diferencia de la piel, porque cuando alguien está activo, a algunos de ustedes les ha pasado que empiezan con mayor actividad la enfermedad y se empiezan a llenar de manchas en la piel, ¿cierto? Y eso indica, oye, el reumatólogo dice, oye, ojo, estáis con lesiones en la piel. Si bien es cierto, en la sangre no hay mucha actividad, pero algo pasa. Pero como es tan rápido el cambio en la boca, podemos no darnos cuenta. Es decir, porque el paciente está activo, no tiene lesión en la piel, que tiene la mucosa oral, y a veces pueden pasar totalmente desapercibidas. Entonces, muchos de ustedes van a tener diferentes tipos de lesiones. Aquí vamos a hablar en general, lo que encontramos en los pacientes tanto con lupus como con otras cosas. Pueden tener dolor, por ejemplo, dental, dolor de cabeza, ¿cierto? Dolor de oído, que ese dolor de oído o zumbidos en el oído puede ser un dolor referido de la mucosa o de la articulación temporomandibular, que es esta parte que está aquí en la boca. Algunos de ustedes van a tener dolor cervical asociado, ¿cierto? Pueden tener una apertura de la boca que puede ser limitada. Hay gente que tiene una enfermedad que se llama esclerosis sistémica, que va cerrando la boca, y muchos de ustedes pueden tener enfermedades mixtas, es decir, que tengan un comportamiento de lupus y de otras enfermedades, por lo tanto van a poder abrir menos la boca. Y por eso mismo van a hablar un poquito menos, van a mascar menos y pueden también comunicarse un poquito peor. Ahora, cuando hablamos de la enfermedad periodontal, que yo sé que más rato la van a tocar mucho más en profundidad, aquí lo más característico es que pueden tener una enfermedad bacteriana crónica, ¿cierto? Gingivitis, vamos a encontrar bacterias que normalmente no están, que pueden presentarse acá, y estos van a afectar todo lo que es el tejido de soporte de los dientes. ¿Se fijan? O sea, estos son los dientes que tenemos las encías, y cuando esto se empieza a afectar, empieza a haber una cosa que se llama reabsorción de las encías, y esto puede hacer que perdamos piezas dentarias, ¿cierto? Que si las tratamos como corresponde con esta infección bacteriana, se llama gingivitis, pero ya cuando es irreversible, es decir, ya empezó el proceso de infección más o menos importante, se inflama toda esta parte de acá y empieza a haber una inflamación alrededor del diente, y eso puede hacer que se pierda el diente. Ahora,
porque muchos de ustedes van a tener Sjögren, ¿se acuerdan? Sjögren, esta sequedad, tanto en la mucosa oral, el bronquito, y esto va asociado al lupus, y este es un Sjögren secundario. Al tener menos saliva, para que ustedes sepan, la saliva a nosotros nos protege. La saliva genera un ambiente dentro de la boca que evita que tengamos estas infecciones crónicas de diferentes tipos. Tanto puede ser hongo, que le decimos candidiasis, o la gingivitis bacteriana. Entonces, como tenemos sequedad, estos pacientes van a tener alteración, como hay una menor lubricación en la boca, se van a escuchar la voz, se va a escuchar diferente. Van a despertarse en la noche con la boca totalmente seca. Van a tener que dormir con un vaso de agua al lado. Se van a despertar así como que te cuesta, ¿sí? ¿Fijáis? O se pueden dar cuenta cuando empiezan a leer, ya tienen que ser como alergia los ojos, ¿cierto? O en la noche ya no pueden empezar a conducir porque ya se dan cuenta que, o lo que es más característico, que es como típico, yo le pregunto a mis pacientes, ¿pueden comer galletas de agua sin tomar agua? O sea, comer una galleta de agua, un hecho que para uno que no tiene serostomía es totalmente sencillo. Yo los invito a cualquier persona que no tenga Sjögren que se coma 5 o 6 galletas de agua sin tomar agua, y es terrible, porque se te empieza a formar una pasta en el grupo. Pero a los pacientes con Sjögren les pasa con la primera galleta. ¿Ya? O sea, no pueden comer galletas sin tomar agua. Eso es como característico. Y por otro lado está este concepto de la estomatodinia, que es el dolor en la boca. Pero es un dolor que no es un dolor por tener lesiones de lupus, sino es un dolor por sequedad, que puede ser un dolor bastante importante. Ahora, como esto altera, obviamente los pacientes van a tener mayor caries, mayor infección, etc. Por eso que es importante, como van a tocar los ratos, que tengamos una buena higiene bucal, un buen control con el odontólogo, etc. Ahora, por otro lado, el 90% va a presentar esta sequedad en la boca, como pueden ver acá. Estas son fotos reales de pacientes de acá. O sea, se fijan, ¿no? Esta es una persona con Sjögren primario, que no tiene un lupus, pero Sjögren primario. Pero como vean cómo la sequedad de la boca, a pesar de que tú te laves los dientes, va a provocar estas alteraciones. Así que es importante tener el control, etcétera, y verse como correcto. Si se fijan, esta lengua no es una lengua normal, es una lengua que se ve seca. O sea, ¿cuándo han visto una lengua así? O sea, cuando ustedes sientan que tiene la lengua así, eso tiene tratamiento, ¿ya? Porque con los ojos siempre están las lágrimas artificiales, ¿cierto? Con la boca está la saliva artificial. Y muchos de ustedes que tienen Sjögren, yo les he dejado otros medicamentos que se pueden utilizar, que es donde una planta, que obviamente tiene que ser pacientes sin asma, sin algunas cosas, pero se puede utilizar. Y obviamente las papilas linguales, que son esos puntitos que tenemos en la lengua, son las que nos van a dar a nosotros el gusto. Se fijan cuando come helado, por la parte de la puntita siente lo dulce, lo ácido por el lado, que como que se aprieta ¿se han visto cuando come el limón uno o ve ahí comiendo limón? Esto se va perdiendo, como hay menos lubricación se pierde y se altera también lo que es el gusto. Y por otro lado, como hay menos saliva, se empiezan a inflamar y se producen las boqueras. Escuchado hablar del concepto de boquera, que muchos de nosotros hemos tenido, que es por exceso de salivación o por falta de salivación o por alteraciones nutricionales. Y eso se llama queilitis angular. Obviamente la pérdida dentaria. Se fijan, aquí tenemos una lengua, que esta lengua con estas rayas, nosotros le decimos lengua escrotal o lengua fisurada, ¿ya? Que es característica también, pérdida dental. Se fijan, esa lengua también se ve como, no una lengua que no es la típica lengua que uno ve de cualquier persona que no tiene estas enfermedades. Por otro lado, en el lupus vamos a tener lesiones de diferentes tipos. Podemos tener lesiones de lupus discoide, por ejemplo acá, en el paladar, que es totalmente asintomática. Estas son todas fotos de acá, de ustedes en el fondo. A veces vamos a tener estas lesiones blanquecinas, a veces áreas que se pierden, a veces cambios en la coloración de las encías, que si bien es cierto, cuando uno es de fototipo, el color de la piel es más oscuro, es más probable que lo tenga, pero a veces tenemos pacientes de muy blanquitas que tienen estas alteraciones y vamos a ver qué puede significar eso. Entonces, cuando uno ve la literatura, de partida la literatura es bastante variable. Se dice que hasta un 45% de los pacientes que tienen lupus sistémico, alguien lo están llamando aquí, pero no se preocupen, ¿ah? Están así, la marcación personal. Hasta un 45% de los pacientes que tienen lupus sistémico van a tener un compromiso oral. Y hasta un 20%, y la literatura va cambiando, de los pacientes con lupus cutáneo van a tener un compromiso oral. Obviamente el compromiso en la mucosa oral va a ser mucho más frecuente en las mujeres que en los hombres, al igual que el lupus, ¿cierto? El lupus siempre es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y estas lesiones son asintomáticas, por eso es que es tan importante el examen físico completo. Entonces, esto es para mencionarles que hay muchos tipos de lesiones caracterizadas y descritas a través de cada uno de los tipos de lupus. Y cuando hay mucha nomenclatura, eso genera bastante confusión, tanto en la parte médica como en la parte no médica. Entonces, si yo una cosa, por ejemplo, si a esto le digo muralla blanca, pero después le digo muralla pálida, o después le digo muralla blanco invierno, pero me refiero a lo mismo, ¿te fijas? Eso lleva a la confusión, porque cuando uno busca hay demasiada literatura que va mezclando conceptos y eso nos lleva al error.
Por ejemplo, este es un paciente con lupus cutáneo crónico o lupus discoide, ¿cierto? Que ustedes se van a fijar que va a tener manchas blancas, manchas café y manchas rojas. Y eso es lo mismo que vemos en la piel. Cuando un paciente tiene lupus discoide puede tener a veces acromía, que es falta de color, que algunos les dicen vitiligo también, etc. Pasen nomás allá, ¿cierto? Y adelante, no, por favor, no se queden parados. Adelante. Por otro lado, en el lupus cutáneo crónico también podemos tener úlceras. ¿Se fijan? Que estas úlceras, que es lo que clásicamente siempre se decía que era lo más importante en el lupus, cuando que las úlceras indicaban con mayor actividad, y como vamos a ver, no es tan así, a que eso lo tengamos presente más adelante. Y bueno, aquí tenemos lesiones que son casi que parecen como verrugas, se fijan como que sale la lesión hacia afuera del paladar, y estas son cosas que vamos viendo y que van cambiando en diferentes pacientes. En el lupus cutáneo crónico también podemos ver úlceras en la cara lateral de las mejillas, en la parte interna, se fijan de la mejilla donde se choca con acá, que es la mucosa yugal, y podemos ver úlceras que tú, cuando uno piensa, si no tiene, yo pienso, oye, eso debe doler, pero realmente increíble, este paciente no debe poder ni hablar. En general son asintomáticos, por eso es que es tan importante que lo vayamos viendo. Y aquí tenemos otras lesiones pigmentadas, como podemos ver acá, a veces van a haber lesiones blanquecinas como estrías, y a veces va a comprometer el labio, ¿se fijan? Es muy importante cuando ustedes tengan un lupus cutáneo que se fijen en este bordecito del labio. Ese bordecito del labio nosotros le decimos merbellón, que es el borde que las mujeres se pintan con un lápiz, ¿cierto? Cuando ustedes vean una lesión que sobrepasa esa línea, probablemente en ese lugar tienen una lesión del lupus discoide. ¿Y por qué es tan importante? Porque estas lesiones van a ir avanzando con el tiempo. Y en la piel, cada vez que nosotros tengamos una herida que se haga crónica, que vuelva, y que sea siempre en el mismo lugar, como es el caso acá, eso nos predispone a tener cáncer de piel. Entonces, siempre ojo, porque este es un paciente que tiene un carcinoma espinocelular en una lesión de lupus discoide no tratada. Entonces, cuando ustedes tengan una lesión en la piel que sea como una escama dura, que sobrepasa esta línea y que no cicatriza y que vuelve, eso hay que tratarlo, tienen que ir a verse porque eso los va a predisponer a esto. Y si bien es cierto, la probabilidad de que alguien se muera de esto baja existe. Entre un 10 y un 20% de los pacientes que tienen un carcinoma espinocelular de la boca les manda metástasis en el cuello. Y hay muchos de ellos que si no tratamos se mueren. Así que uno puede estar bien del lupus, pero se fija con una lesión crónica, se puede inactivar el lupus después, pero esta lesión va a quedar. Así que es importante. Otra forma del lupus cutáneo crónico es el lupus profundo, que algunos de ustedes tienen, que es la paniculitis lúpica, ese es el otro nombre, que es una inflamación en la parte profunda de la piel y la grasa, que genera como unos cototos, que cuando pasa la inflamación cede y se hunde la piel, como podemos ver acá. Por otro lado, el lupus subacudo, que es esta variante en el centro que aparecen lesiones en áreas fotoexpuestas, que lo bueno es que no deja cicatrices, pero que el 30% de estos pacientes van a tener este lupus sistémico. Pueden tener lesiones rojas en la boca también, se fijan. A veces pueden tener keilitis, que es la inflamación de los labios. Esa inflamación como descamación crónica puede ser indicativo también de inflamación a nivel sistémico. Hay pacientes que van a tener este lupus agudo, en el fondo que son pacientes que tienen un lupus sistémico, que hacen lesiones en la piel, ¿cierto? Que es la mariposa, es lo más característico, pero hay una cosa que se llama rash morbiliforme o exantema lúpico que te da generalizado, o te pueden salir ampollas en la piel también por tener tanta inflamación. Y esto también compromete los labios, se fijan, etc. Y esto puede anudar la boca por inflamación simplemente y va a ir pasando. Estos pacientes también pueden tener inflamaciones diferentes a nivel de la piel. Y es importante también que muchos de ustedes, como están con el plaquenol, ¿cierto? ¿Se acuerdan del plaquenol, la hidroxicloroquina, en el fondo que es un medicamento que nos sirve para bajar el nivel de anticuerpos, para mejorar la enfermedad? Uno de los indicativos de que este medicamento nos está haciendo mal o nos puede estar haciendo mal es que el paladar se empieza a pigmentar. Cuando ustedes vean que tienen el paladar, la parte de arriba pigmentada, ojo, porque eso puede indicar que el mismo plaquenol o la hidroxicloroquina se está depositando en los ojos. Entonces es como un aviso previo a la alteración ocular. Y este es un estudio, en el fondo, que se vieron varios pacientes que tenían en la mucosa oral esta pigmentación, y todos estos pacientes tenían alteración en el campo visual y en la electromiografía retinal. Así que es muy importante que ustedes se conozcan. O sea, si hay pigmento en la encías, pues no es tan importante, pero pigmento en el paladar, mucho cuidado. Entonces,
Antes de partir, nosotros, ¿se acuerdan que hace un par de años atrás yo les comenté que queríamos hacer este estudio de la mucosa oral? Una vez que fuimos a Puente Alto, hicimos una charla, hicimos una revisión de la literatura. ¿Qué pasaba? En el fondo, ¿qué es lo que está escrito? Y en el fondo, aquí nos dimos cuenta que hay muy pocos estudios, son todos los estudios internacionales que hay, y con la cantidad de pacientes que hay, ¿se fijan? Los estudios que tienen más pacientes son del año 64, que son muy antiguos, pero son lesiones que son estudios solamente descriptivos, y que les ponían diferentes tipos de nombres a lo mismo. Y aquí podemos ir viendo que en realidad los números de los pacientes van bajando y a veces van considerando solamente pacientes con lupus sistémico, etc. Y por otro lado vemos que la prevalencia de cuántos pacientes en el fondo tenían compromiso oral va variando. Hay pacientes que decían que solo un 9% de los pacientes con lupus tenían compromiso oral, pero aquí hay un estudio que dice que el 100% lo tenía. O sea, aquí hay diferencia probablemente en metodología, etc. Y cuando vemos los nombres con los que describen, miren la cantidad de nombres para referirse a un panal de abeja, queilitis lúpica, úlcera aguda. O sea, son nombres diferentes, pero que describen básicamente lo mismo. Entonces no hay un consenso en la nomenclatura de las manifestaciones orales, y eso es la literatura médica. O sea, imagínense en la literatura no médica cómo podríamos llamar a esto, pero podríamos tener 1.000 millones de nombres. Entonces, hay diferentes intentos para correlacionar estas manifestaciones que no se han dado, y lo que les contaba que las úlceras clásicamente han sido catalogadas como de mayor gravedad en los pacientes con lupus sistémico, y para algunos esto es equivalente a la vasculitis de inflamación de los vasos sanguíneos que pueden tener ustedes y que se ven en las piernas. Pero no hay estudios básicamente solo en lupus cutáneo. Por lo tanto, el pronóstico de las lesiones en la mucosa oral a la fecha no existía. Ahora, la duda que teníamos nosotros, ¿deberían clasificarse igual que la piel las lesiones de la mucosa oral? ¿Corresponden a lo mismo? ¿No es lo mismo, cierto? ¿Pueden ser un marcador de la actividad de la enfermedad? Y es por esto que hicimos este estudio, que lo llamamos Asociación entre lesiones orales y actividad de la enfermedad en pacientes con lupus eritematoso. Le pusimos así, ¿por qué? Porque incluimos pacientes con lupus sistémico y lupus cutáneo, como van a ver, y variamos la actividad de diferentes formas, como les vamos a contar. Y este es un estudio que realizamos básicamente hace un año y medio, como dijeron clásicamente, aquí en el departamento, que colaboramos, o sea, nos colaboraron ustedes, y ustedes son los principales colaboradores de este estudio, así que les agradecemos enormemente a todos ustedes. Ahora, ¿qué es lo que se sabe? Los pacientes con lupus tienen un buen compromiso, no hay consenso en la prevalencia, como les digo, que es la cantidad de gente que tiene estas alteraciones. Hay diferentes nombres para nombrar lo mismo, y no sabemos si en realidad esto era característico o nos iba a indicar que un paciente estaba peor o estaba mejor. ¿Cuáles fueron los objetivos de nuestro trabajo? Primero, clasificar las lesiones orales en pacientes con lupus. Es decir, en todos ustedes, los pacientes que estuvimos ahí como vamos adelante, es decir, ¿presentan lesiones orales o no presentan lesiones orales? Porque a veces los estudios son hechos, por ejemplo, en población africana o en población japonesa, que tiene mayor cantidad de lupus, tiene un lupus que es diferente a la población chilena. Como nos ha mencionado previamente el doctor Jacobelli en otros estudios acá y en charlas de la ocupación. Queríamos ver cuántos de ellos tenían lesiones, y queríamos ver si en realidad las lesiones en la boca podrían determinarnos mayor actividad de la enfermedad. Es decir, un paciente que me viene sin ninguna lesión y yo le veo una lesión en la boca y decir, ojo, este paciente está más grave, por lo tanto este paciente ahora deberíamos hacerle exámenes para poder evitar compromiso sistémico de diferentes tipos. Ahora, ¿cómo lo hicimos? Nosotros tomamos 150 pacientes con lupus que tenían criterios de SLIC del 2012, y los pacientes con lupus cutáneo que no tenían lupus sistémico tenían que tener una biopsia compatible con lupus cutáneo. Y los comparamos con 151 individuos sanos, es decir, pacientes que no tenían lupus ni ninguna enfermedad sistémica, y les comparamos las mismas lesiones, porque a lo mejor lo que yo estoy viendo en los pacientes con lupus es lo mismo que veo en la población general, no tiene ninguna importancia, fue hallazgo solamente de la suerte. Y también los pareamos en el fondo. Parear significa que si yo tengo un paciente de 10 años, en el grupo control va a tener un paciente de 10 años, y los pareamos tanto por sexo, es decir, género, y también por el hábito tabáquico, porque ustedes saben que a pesar de que yo les digo no fumen, no fumen, no fumen, algunos de ustedes sí fuman, y tenían que compararlo con la misma cantidad de los pacientes que fumaban o no fumaban en el grupo de pacientes sanos. Y a todos les hicimos un examen físico completo. Ustedes, los que participaron se dieron cuenta que lo examinamos completo, no fue solo la boca, y aparte de eso incluimos la mucosa oral. Y en cada uno de ustedes y de los pacientes sanos les tomamos fotografías de diferentes zonas, ¿cierto? De la mucosa en los labios, la mucosa en las encías, encía superior e inferior, la mejilla externa, la lengua, arriba, el paladar blando y el paladar duro. Y dos dermatólogos en forma ciega, es decir, nosotros no sabíamos quién tenía lupus y quién no tenía lupus, y no sabíamos que esta boca, por ejemplo, era el paciente 1 o el paciente 30, examinamos la fotografía y empezamos a describir las lesiones que fuimos a encontrar.
Y clasificamos las lesiones en diferentes nombres para poder llegar a un consenso, ¿se fijan? Porque para no equivocarnos. Entonces hablamos de erosiones, de úlceras, máculas café, máculas significa mancha, mancha café, manchas rojas, ¿cierto? Telangiectasia, que son como estas venitas chicas que se las voy a mostrar más adelante, puntos rojos, placas discoides, es decir, que placas que parecían de lupus discoide dentro de la boca, panal de abejas, que vamos a ver lo que significa eso, y estrías blancas que son como líneas blanquecinas, y el empedrado que son como pequeñas piedrecitas que podemos encontrar en la mucosa. Y por otro lado, a todos los pacientes que participaron, que tenían lupus, le hicimos un examen de laboratorio. Le hicimos el mismo día de la fotografía, les tomamos los exámenes de sangre y les medimos, bueno, el hemograma con la VHS, que la VHS es lo que nos da la inflamación sistémica, la proteína C reactiva, que también se eleva cuando hay inflamación sistémica. Les pedimos el anticuerpo antinuclear, ¿cierto? El anti-DNA y los complementos, que como ustedes saben, cuando se empiezan a activar ustedes, los complementos empiezan a bajar. También agregamos el sedimento de orina compuesto, que es un examen hecho aquí en nefrología, que es específico, que nos permite ver si ustedes por el pipí estaban botando proteínas, por ejemplo. Y eso nos da más gravedad a la enfermedad del lupus sistémico. Ahora, ¿por qué incluimos esos exámenes? No incluimos todos los otros, ¿cierto? Porque estos son los exámenes que se ocupan para medir la actividad sistémica en los pacientes con lupus, en una escala que les voy a mostrar un poquito más adelante. Y por otro lado, los pacientes con lupus cutáneo, aparte de esos exámenes, y de los lupus sistémicos también, le hicimos una escala que se llama R-Classic, que es un índice en el fondo que nos va a medir la enfermedad, inflamación en los pacientes con lupus cutáneo, y ocupamos el SLEDAI, que es un índice que se ocupa para los pacientes con lupus sistémico. Y obviamente esto lo hicimos con análisis estadístico, con estadistas, etc. Entonces, esta es una hoja que vamos llenando los doctores, donde vamos midiendo la actividad del lupus cutáneo. A grosso modo, lo que les quiero decir es que nosotros aquí nos van a decir si hay rojez en la piel, si está descamativo, si está hinchada la piel también, ¿cierto? Y si hay como pelotitas, nódulos en la piel. Por otro lado, eso nos va a medir la actividad. El daño se va a medir, ¿por qué? Por cambios en la coloración, ¿cierto? Y si hay atrofia o cicatriz. Si la piel se hunde, eso indica daño, ¿cierto? Y por otro lado, esta escala, ¿por qué nos gustaba? Porque también indicaba la actividad de la mucosa oral, ¿cierto? Con lo mismo con eritema, con ulceración, alopecia, tanto alopecia por caída de pelo general o por cicatriz y otras cosas. Entonces, esto nos va dando un numerito. A cada persona, a cada paciente, por ejemplo, algunos tenían 5, otros tenían 45. El que tenía 45 tenía mucho más actividad que el que tenía 5. Y por otro lado, al paciente con lupus sistémico le hicimos estas preguntas y también vamos viendo una cosa, y aquí se ve, por ejemplo, la proteína en el pipí, si había leucocitos en el pipí, si había presencia de vasculitis en la piel, inflamación muscular, y esto también nos va dando un puntaje. A mayor puntaje, mayor actividad del lupus sistémico. Yo sé que es medio enredado, pero en el fondo, para poner un poquito de ejemplo. Estos pacientes tenían placas de lupus discoide en los labios, lo que les contaba, ¿se acuerdan? Fíjense que sobrepasa la línea de labios, ¿cierto? Acá tenemos erosiones o heridas en la piel, en los labios, queilitis, que es esta inflamación como labios secos. Se fijan que uno cuando se empieza en invierno tiene como queilitis, pero muchos de ustedes, independiente de lo que hagan, siempre tienen inflamados los labios. Aquí tenemos placas de lupus discoide en el paladar, se fijan, que son totalmente asintomáticas. El paciente abre la boca, estas son las fotografías, se fijan. Puntos rojos, como pueden ver acá. No sé si alcanzan a verlos ahí. Puntitos rojos aquí, acá, se fijan. Puntos rojitos allá. Tenemos manchas rojas, ¿cierto? Puntos rojos, como pueden ver ahí. Úlceras, son heridas, se fijan, miren, como aftas, se fijan acá. Aquí una tremenda herida, aquí hay otra herida, etc. En general, las úlceras son las únicas lesiones que son dolorosas. Así que cuando usted, a ver, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido aftas orales? ¿Cierto? Todos, yo también he tenido, y eso sale cuando estamos en general más nerviosos. Pero también se asocia a lupus, ¿cierto? Pero estas lesiones son dolorosas y uno se da cuenta. Aquí te dicen fuego dentro de la boca, se fijan todas esas cosas, es lo mismo. A veces podemos ver estas estrías o líneas blancas, miren esas líneas, ¿se fijan o no? ¿Las alcanzan a ver? Miren como si fueran casi como una línea que siguen una hojita. Y eso se ve en la parte interna de los labios, también es asintomático. Y aquí tenemos manchas rojas, por ejemplo en la mejilla, pueden ver acá, gingivitis, que es esta inflamación de las encías. Alcanzan a ver aquí que hay inflamación aquí, inflamación acá. Manchas café y también hay empedrado. El empedrado son estas piedras, ¿ven esas piedras blancas o puntos blanquecinos? Y esa es la mancha café, ¿cierto? Que podemos tener manchas café claras, oscuras, etc. Y aquí tienen lo mismo y ahí se nota con mayor... ¿Se fijan los puntitos? Miren esos puntitos.
Y ahí se puede ver más claramente. Y gingivitis, ¿cierto? También podemos ver estas telangiectasias, que son estas venitas. Se fijan alrededor de las encías cómo se ven aquí. Esas venitas que van bajando, o arterias en el fondo, capilares que van bajando ahí alrededor de los dientes. Eso también se encuentra acá. Y ahí se ve más claramente. ¿Lo alcanzan a ver, cierto? Sí. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Que está hablando pura chacha, este cayó una. Vamos a ir ahí directamente a lo que encontramos, que es lo importante. De partida, el 92 pacientes tenían lupus sistémico exclusivo y 58 lupus cutáneo. Esa es la diferencia si se distribuyó nuestro caso. En general, como todos sabemos, más mujeres que hombres, 139 mujeres, y el resto mujeres. La edad promedio fue de 39 años y estos pacientes en general tenían su enfermedad en promedio 6 años que le habían diagnosticado el lupus. 31 de los 150 eran fumadores. A pesar de todo lo que nosotros sabemos, yo sé que fumar es una adicción, ¿cierto? Pero estaban ahí. Y lo que nos sorprendió es que algunos de esos pacientes no sabían que fumar hacía mal para el lupus. O sea, yo creo que es igual, por eso me alegro que la campaña publicitaria que viene afuera, dejar de fumar, como cada vez se va escuchando más, ¿cierto? Es importante para ustedes. Ahora, las manifestaciones cutáneas, de todos los pacientes, un 45% de ellos tenían alguna lesión en la piel, ¿cierto? Principalmente 46 de ellos tenían lupus discoide, 14 lupus subagudo, 5 lupus túmido, 2 paniculitis lúpica o lupus profundo y un lupus cutáneo hipertrófico. Y el 97% de ellos tenían manifestaciones orales al examen físico. ¿Se fijan lo importante? O sea, muchos de los pacientes que no tenían nada en la piel, que venían porque era el estudio y ya vamos a ver cómo está el lupus sistémico, igual tenían lesiones orales. Y eso es lo importante. Entonces, cuando nosotros vemos acá y nosotros comparamos a los pacientes sanos, porque a lo mejor encontrábamos algo, ¿se acuerdan que les dije yo? A lo mejor los pacientes sanos tienen lo mismo que los lupus, estamos haciendo puras tonteras y esto no es nada. Bueno, aquí los comparamos y estas son las manifestaciones que los pacientes sanos no tenían y que los lúpicos sí tenían. O sea, estos hallazgos nos permiten decir, ojo, este paciente puede tener un lupus, ¿te fijáis? En los labios, la inflamación de los labios fue mayor estadísticamente negativa en los pacientes con lupus. No es que ningún paciente sano la tenga, pero imagínense, mire, 11% de los sanos la tenían, 32% de los lupus. O sea, esto fue significativo. A nivel de las encías, los pacientes con la gingivitis, las manchas rojas, las manchas café, las arterias, las venitas y el empedrado. En el paladar, los puntos rojos, las máculas rojas, las placas en panal de aire, que las vamos a mostrar más adelante, y el empedrado. Y en la mucosa adentro de las mejillas también, manchas rojas, manchas café y estrías blancas. Entonces dijimos ya, tenemos estos hallazgos que ya sabemos que son más importantes los pacientes con lupus y que nos permiten orientar el diagnóstico, pero no nos da ninguna información, ¿cierto? Que nos dicen esto de los pacientes con lupus labial. Pero cuando los comparamos en el fondo estos hallazgos y vamos directamente a los pacientes con lupus y vamos viendo qué es lo que nos da más actividad a la enfermedad, en los pacientes con lupus cutáneo podemos ver que las cosas que se asocian a mayor actividad del lupus cutáneo, es decir, que estaban más graves desde el punto de vista de la piel, tanto de actividad de la enfermedad como daño, es decir, de las secuelas, fueron la presencia de lesiones discoides en los labios, lo que les mostré en los labios, esas manchitas, ¿se acuerdan? Grandes. El empedrado, esas piedrecitas en las encías también, y las manchas rojas en el paladar. Y esto fue muy significativo, es decir, en los pacientes con lupus, que yo les miré el labio y encontré eso, era mucho más probable que tuvieran actividad en la enfermedad mayor y que tuvieran mayor daño en la piel. Por otro lado, cuando vimos los exámenes de laboratorio, ¿qué cosas en el laboratorio me indican, ojo, este paciente está más grave también? Lo mismo, encontramos que las manchas rojas en las mejillas adentro se asociaban a mayor presencia de anemia y se asociaba a un ANA, es decir, este anticuerpo mucho más alto, positivo. O sea, un paciente que yo le abría la boca y le miraba las manchas rojas dentro de la mejilla, era más probable que tuviera anemia y que tuviera más un ANA, anticuerpo antinuclear positivo. Y por otro lado, los pacientes que tenían gingivitis se asociaron a mayor inflamación en el cuerpo, es decir, a mayor VHS, que sale en el hemograma, mayor PCR, que es la proteína C reactiva, y a complementos más bajos. Y eso también es importante. Ahora, cuando vemos a los pacientes con lupus, ¿qué es lo que encontramos? Que los pacientes que tenían mayor este índice de lupus sistémico, que contaba muchas cosas, eran los pacientes que tenían erosiones en la mucosa de la mejilla y que también tenían gingivitis. Por otro, pacientes que tenían bajos leucocitos, es decir, leucopenia, que estaban muy bajos, se asociaban a tener estas telangiectasias, estas venitas alrededor de la encía, y a mayor VHS, mayor inflamación, eran los pacientes que tenían también estas telangiectasias y que estaban gingivitis. Como pueden ir viendo, se van repitiendo algunos conceptos. Entonces, ¿qué es lo importante? No hay muchos estudios que se hayan descrito a
a describir y a comparar las manifestaciones orales con la inflamación, y no hay ningún trabajo que lo haya hecho, previamente que esté publicado la actividad. Cuando vemos las 4 últimas décadas, desde el año 60 hacia adelante, vemos solamente un estudio que intentó asociar esto, pero en realidad fueron lesiones orales y en la enfermedad, pero describió solamente las úlceras, no habló nada del resto de las cosas que estamos hablando nosotros. Ahora, en el lupus cutáneo exclusivo, aquí no hay nada, o sea, no hay ninguna evidencia. ¿Y qué es lo que podemos aquí, que quiero que les quede a ustedes como mensaje? Que la gingivitis, en el fondo, esta inflamación alrededor de los dientes, ¿cierto? Cuando uno ve como las encías hinchadas, se asocian a mayor compromiso del lupus sistémico, a anemia y a una VHS, es decir, inflamación más alta. Ahora, esto se ha visto en otras enfermedades como la artritis reumatoide, y esto se ha visto harto. ¿Y qué es lo que se sabe? Que tanto la artritis como la gingivitis tiene una fisiopatología, es decir, un mecanismo de enfermedad muy similar. Y en los pacientes con artritis reumatoide, esto sí se ha descrito y se indica por mayor actividad. A mayor gingivitis, mayor actividad de artritis reumatoide. Y por otro lado, se sabe que los pacientes con artritis reumatoide, que tú les tratas la gingivitis, mejora la actividad de la enfermedad sistémica. ¿Y esto por qué se cree que es? Porque habría una translocación de bacterias a nivel de la mucosa oral. Si uno tiene mucha inflamación, ahí hay bacterias y eso se traslocan, es decir, se meten a la sangre y van generando inflamación sistémica que va a inflamar, porque hay similitudes entre estas bacterias y las articulaciones. Y por otro lado, que vimos en nuestro estudio, que los pacientes que tenían telangiectasias gingivales, que son estas que están aquí, tenían más bajos los complementos, había bajas los glóbulos blancos y tenían una VHS mucho más alta, es decir, mucho más inflamación. ¿Y esto qué es lo que se ha visto? Que por otro lado, se cree que los capilares, esos mismos capilares que tenemos alrededor de las uñas, han visto que a veces uno tiene esos capilares dilatados, que serían similares a los que encontramos alrededor de las encías, y esto se ve en otras enfermedades como la esclerosis sistémica, la dermatomiositis y también en el lupus sistémico. Y se cree que es una forma de revascularizar la piel, es tanta la inflamación que empiezan a generar nuevos capilares. Por lo tanto, se creería y se sabe que estas telangiectasias en la boca son marcadores de actividad de los pacientes con dermatomiositis, pero este es el primer estudio que lo asocia a lupus. Por otro lado, también vemos que la keilitis, la inflamación de los labios, se asocia a bajas en los linfocitos, es decir, mucha más inflamación y mayor infecciones, ¿cierto? Y que la presencia de erosiones en los labios se asoció a anti-DNA positiva, que también es actividad. Por lo tanto, si yo tengo un paciente con lupus cutáneo, y yo pienso que es solo lupus cutáneo, que se presenta con una herida en la boca, de esta forma, yo podría decir, oye, ojo, que este paciente puede estar pasando lupus sistémico. Y eso es importante. Por otro lado, se creería que había un rol de la piel y la exposición solar, en el fondo, que es tanta la inflamación, como ustedes saben, si ustedes pusieron un sol aquí arriba, lo que más se le va a inflamar es el labio inferior. Y eso podría también activar la enfermedad de forma indirecta, al igual que como lo hace en la piel. Ahora, las úlceras, cierto que lo que les conté antes, que era lo que más se caracterizaba, en realidad se asociaba, creían, a vasculitis sistémica y a peor pronóstico. En realidad, actualmente es una lesión específica del lupus sistémica y que se ha visto en los últimos trabajos que no está asociada ni a nefritis ni a nada. En nuestro estudio no encontramos ninguna relación de las úlceras orales con nada, así que yo también soy de la idea que no representan una real peor actividad de la enfermedad del paciente con lupus. Ahora, ¿qué pasa con el lupus cutáneo? Que aquí es importante. Acuérdense que las lesiones discoides tienen mayor actividad del lupus sistémico, tanto de daño como de actividad, como de secuela, y que el empedrado, las piedrecitas en la encía inferior van a tener mayor actividad también de la enfermedad. Las manchas rojas también van a tener más daño en la enfermedad del lupus y también presencia más anemia y de anticuerpos antinucleares. Y que esta inflamación, en el fondo de la gingivitis, también se asocia a más inflamación sistémica. Esto yo creo que es súper importante que ustedes lo sepan. Cuando nosotros vemos pacientes que tienen lupus solo cutáneo y los vamos siguiendo en el tiempo, se sabe que hay cosas que van a catalogar y que van a predecir que estos pacientes vayan a pasar un lupus sistémico. Y yo les quiero decir que aquellos pacientes que tienen un lupus discoide en todo el cuerpo es mucho más probable que tengan lupus sistémico que si tienen solo en la cara. Por otro lado, que tengan alteración alrededor de las uñas, que tengan dolor articular, que tengan baja de glóbulos blancos y que tengan una VHS alta. Pero la presencia también de anemia y de anticuerpos ANA positivos se asocian mayor al lupus sistémico, es decir, un 28% de los pacientes con lupus discoide que tienen esto van a tener un lupus sistémico. Cuando yo agarro a todos los pacientes con lupus sistémico y si tú me preguntas a mí, doctor, ¿cuál es la posibilidad que yo tenga un lupus sistémico? En general, en los que tienen lupus discoide exclusivo, es menos de un 5%.
Pero si le agregamos esto, ya empieza a aumentar hasta un 30%, ¿se fijan? Y eso es lo importante. Ahora, en nuestro estudio vimos que las máculas rojas en la mucosa yugal se asociaban a anemia y ANA positivo, y que la VHS alta se asociaba a gingivitis. Por lo tanto, para que sepan ustedes, aquellos de ustedes que tengan un lupus cutáneo y que tengan gingivitis, inflamación en las encías, y que tengan manchas rojas también, van a tener un mayor riesgo de poder hacer un lupus sistémico. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que las lesiones orales en nuestros pacientes nos van a ayudar, ¿cierto? Que hay lesiones que son características en pacientes lúpicos que van a ser mucho más frecuentes que en los pacientes sanos, y que este es el primer estudio que va a demostrar una asociación entre lesiones orales y la actividad tanto en el lupus sistémico como en el lupus cutáneo. Y también es el trabajo que reporta una asociación de compromiso oral con anormalidades del laboratorio, porque en el fondo una cosa es lo que encontramos, pero aquí lo estudiamos con actividad real, ¿se fija? Porque no a todos le íbamos a tomar biopsias en la mucosa oral para dejarles heridas, dejarles cicatrices, etc. Y aquí lo que es importante, que yo creo que ustedes cuando se vayan a ver con un doctor, por favor recuérdenle que es importante que les vean la mucosa oral, porque la mucosa oral no duele. Y como no duele, ustedes no van a saber qué tienen en la boca, ¿cierto? Y los invito a todos, como siempre, bueno, a hacernos la cantidad de preguntas que quieran. Aquí no hay preguntas tontas, hay preguntas que no se hacen, como siempre les digo a los pacientes. Y es importante, por eso que yo sé que los que me van a ver a mí es una lata, porque boca arriba, boca abajo, la lengua para allá, lengua para acá, como que terminan como ya, tanta gente aparte, cambia la boca. Yo lo que estoy viendo con eso es ver cómo está su actividad, ¿cierto? Porque en general los pacientes con lupus cutáneo, nosotros no les vamos pidiendo exámenes todos los meses, sino que los vamos haciendo una vez al año, cada año y medio. Así que los invito a preguntarme lo que quieran. Si hay algo que no entendieron, a lo mejor voy a tratar de ser un poquito más claro. Si algo no se